Bienvenidos a la segunda jornada de este encuentro de Common Action Forum, que constará a su vez de dos sesiones. Soy Miguel Jiménez, subdirector de información del diario El País, y voy a moderar esta tercera sesión sobre nuevos principios de jurisdicción universal en la economía y en las finanzas, en la que parte de las intervenciones van a ser en español y parte van a ser en inglés, por lo que invito a quienes lo necesiten que hagan uso de los aparatos de traducción simultánea. Si alguno no lo tiene en la mesa, tienen disponibles en la entrada. El discurso principal de esta tercera sesión correrá a cargo del juez Baltasar Garzón. A continuación habrá intervenciones del resto de los ponentes de la mesa y después, tras una pausa para el café, abriremos la discusión a todo el foro, como hicimos en las dos primeras sesiones de ayer. Nuestra idea es acabar este bloque de la mañana antes de la 1 de la tarde. Baltasar Garzón es una celebridad no solo en España, sino en todo el mundo. El juez Garzón ganó fama en nuestro país por las operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Y logró fama también internacional por perseguir delitos de lesa humanidad en aplicación de los principios de jurisdicción universal. La causa contra Augusto Pinochet o contra los crímenes de la dictadura militar argentina son solo algunas de las que han servido para inscribir su nombre con letras mayúsculas en la historia de la jurisdicción universal. Se puede decir que el juez Garzón ha pasado de la práctica a la teoría. Recientemente ha promovido los principios de Madrid-Buenos Aires de jurisdicción universal, que incluyen además un anexo con crímenes económicos y medioambientales que ya está dando mucho de qué hablar. Garzón levanta pasiones, amores y odios, admiraciones y envidias, deja a pocos indiferentes. Para mí es un placer invitarle a que tome la palabra y les pido que le reciban con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y gracias por esta invitación que me permite compartir algunas reflexiones sobre un tema que da mucho que hablar y que lo seguirá dando. Es el de la jurisdicción universal. Hablar de jurisdicción universal hace poco más de 15 años era casi algo exótico. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los años 90 y específicamente cuando saltó la noticia de la detención de Augusto Pinochet en Londres, como que se puso en agenda el tema de la jurisdicción universal. ¿Cómo era posible que la jurisdicción de un país, en este caso era España, pudiera tomar decisiones respecto de personas que no habían cometido el delito en España, que estaban además en un tercer país que no era el suyo propio, donde o en el que habían tenido lugar los hechos criminales que se le imputaban? Lo mismo había ocurrido previamente con el caso Argentina, en el que un represor argentino ya estaba preso en Madrid por hechos similares a los que se imputaban al dictador Pinochet. Crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio, terrorismo de Estado. De alguna forma se daba inicio, se explicitaba de esta manera a nivel internacional lo que venía siendo ya desde hacía muchos años la práctica de un principio que, si bien es verdad, no había tenido demasiadas aplicaciones, estaba consolidado. A partir de ese momento,
La discusión comenzó de forma inmediata porque se conjugan conflictos de jurisdicción, de soberanía, de territorialidad en la aplicación de la ley penal. También surgieron problemas de hasta dónde se extendía la aplicación de la jurisdicción penal cuando se trata de este tipo de crímenes, si solo era a los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, o también a los crímenes conexos, que por tanto tienen una naturaleza jurídica distinta, como pueden ser los crímenes económicos, la vinculación de los aspectos económico-financieros de los crímenes de lesa humanidad y si estos podían ser objeto de investigación. También ahí hubo un precedente interesante en el caso Pinochet y fue la extensión de la jurisdicción española a casos de blanqueo de activos, blanqueo de capitales que se imputaron a Pinochet, su familia y algunos operadores bancarios, tanto de Chile como de Estados Unidos, el banco RIPS en Estados Unidos, que había sido el banco que había recibido fondos, hasta un total de 27 millones de dólares, vinculados a operaciones económico-financieras de Pinochet y su familia, o al menos vinculados a los mismos. Simultáneamente, en países como Estados Unidos, ya desde la aplicación de una ley de 1872, se vienen viendo casos de jurisdicción universal civil, o al menos derivada de crímenes de lesa humanidad. Es verdad que se trata de la aplicación dentro del país respecto de personas que estén en esa jurisdicción, es decir, en Estados Unidos. Han sido varios los casos, hasta prácticamente hace 3 años, fecha en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido algunas limitaciones a la aplicación de esa ley. En el ámbito internacional, la aplicación de los principios de jurisdicción universal o de persecución internacional de crímenes económicos tampoco es extraño. Arranca ya desde los tribunales de Nuremberg. Es verdad que no son los casos más conocidos, pero el caso Flick, el caso Kruger, varios vinculados no exactamente a los juicios de Nuremberg, sino a los juicios del Tribunal Militar estadounidense al amparo del Estatuto de Nuremberg, de los 12 casos que se adelantaron respecto de temas económicos, financieros, de banqueros que habían financiado alguna de las actividades del nazismo de Hitler, vinculados también a campos de exterminios, al gas ciclón, etc. Y de alguna forma esos son los precedentes más llamativos. Más en la actualidad, también ha habido ejemplos de jurisdicción universal civil, es decir, reclamaciones civiles tanto en jurisdicción de esta naturaleza como a través de arbitrajes en los casos UNOCAL de Estados Unidos, en el caso relacionado con la empresa UNOCAL y la Junta Militar Birmana o de Myanmar, y también
en el caso Total de Bélgica, en el que se plantearon iniciativas de jurisdicción universal civil, es decir, desastres ecológicos, medioambientales producidos por contaminación de estas empresas o vinculación con las actividades contra los derechos humanos, como fue el caso de la Junta Militar de Myanmar. En el ámbito doctrinal tampoco han sido ajenos a esta necesidad de internacionalización de las acciones desde la justicia frente a actores económicos y financieros globales. Y en este sentido, cabe resaltar como primer precedente los principios del Cairo-Arusha de jurisdicción universal, que nacen casi simultáneamente a los principios de Princeton, aunque los del Cairo-Arusha tienen un contenido más económico, que va vinculado también a las iniciativas más avanzadas hoy día en este ámbito de responsabilidad penal de las empresas y corporaciones de delitos económicos internacionales, como es el caso de la Unión Africana, que en el mes de mayo de este año incluye una lista de 15 crímenes que deben de ser o que pueden ser de persecución universal, entre los que se destacan precisamente los crímenes medioambientales o los crímenes económicos y financieros cuando afecten a una generalidad de personas y supongan una acción sistemática. En ese marco es en el que se insertan los nuevos principios de la jurisdicción universal que desde la fundación que presido y un conjunto de múltiples profesionales y expertos de diversos países, de un total de 40 países, y también incluidos los expertos de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, de los tribunales de la ex Yugoslavia, Cortes de Derechos Humanos de África, Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos analizado durante más de un año, desde los años 2014-2015, para formular una serie de principios que complementarían o que tratan de compilar los avances buscando un camino compartido, consensuado a nivel internacional, que se constituya en una especie de opinio juris que sirva para codificar las normas que, estando dispersas, es necesario aplicarlas. En ese sentido, se han planteado la extensión de la jurisdicción universal, es el principio 3 de los principios de Madrid-Buenos Aires, que habla de que la jurisdicción universal será aplicable a los crímenes económicos y contra el medio ambiente que por su extensión y escala afecten gravemente los derechos humanos de grupos o colectividades o supongan la destrucción irreversible de ecosistemas. Pero también lo que hemos hecho y estamos desarrollando ya en múltiples grupos de trabajo que van a continuar su actividad a lo largo de todo el año 2016, extendiéndola a organizaciones internacionales de Naciones Unidas o
de las que antes mencionaba, es cómo las actividades económicas y financieras pueden también ser vehículo o acompañar a la comisión de crímenes de lesa humanidad o incluso contribuir a la iniciativa ya bastante consolidada, al menos a nivel doctrinal, de incluir o de extender el Estatuto de Roma a algunos aspectos como el del ecocidio. Como saben, ya hay algunos países, sobre todo del este de Europa, que incluyen en su legislación el ecocidio como crimen de persecución cuando afecta precisamente de forma irreversible al medio ambiente o los ecosistemas. La vinculación de las actividades económicas o desastres medioambientales y violación sistemática de derechos humanos la estamos viendo en forma reiterada en diversas partes del mundo. No sé, por poner un ejemplo, no hace poco más de un mes, en Minas Gerais, pues hemos tenido el ejemplo de la contaminación medioambiental por materiales sólidos mineros y la muerte de 13 personas, además de múltiples afectados y contaminación medioambiental masiva. No es sino el último ejemplo de otros muchos que evidencian la deficiencia normativa que a nivel internacional hay sobre las acciones de corporaciones internacionales, de multinacionales, en las que se alían en forma casi inescindible mecanismos de explotación abusiva de recursos, confrontación con pueblos originarios, procesos de corrupción reiterados, falta de controles democráticos, económicos y financieros y, sobre todo, falta de respuestas a nivel compartido, a nivel internacional, en una acción que sea lo suficientemente contundente como para que suponga algún tipo de elemento de disuasión o de exigencia de cumplimiento de estándares a los que cuya omisión responda o corresponda, una acción claramente represiva de esas conductas. En este marco es en el que se incluyen estos principios. ¿Podemos encontrar, surge la pregunta, alguna base legal para poder proclamar la posibilidad de persecución universal de este tipo de crímenes? Es decir, una persecución con independencia del lugar donde se hayan cometido estas acciones. Podemos plantearnos que fraudes alimentarios, especulación de precios sobre productos de primera necesidad, de los que dependan la supervivencia o la salud de una generalidad de personas, la explotación laboral de menores, el incumplimiento de los derechos de los trabajadores reconocidos a nivel internacional, la desviación ilícita de fondos internacionales aprobados para paliar catástrofes humanitarias, el tráfico ilícito de armas hacia lugares o zonas de conflicto, la fuga de corporaciones o extracción masiva de fondos que traten de eludir las responsabilidades pecuniarias derivadas de la comisión de crímenes de esta naturaleza, el aprovechamiento ilícito de los bienes de las víctimas de los delitos de naturaleza internacional, los traslados forzosos de comunidades con fines de explotación de recursos naturales,
en tierras ancestrales, la obstrucción ilegal del disfrute de recursos transfronterizos, como la contaminación severa de ríos internacionales, la explotación ilícita de recursos naturales que afecten gravemente a la salud, la vida o la convivencia pacífica de personas en el entorno natural, o la destrucción irreversible de ecosistemas puedan ser catalogados como crímenes de lesa humanidad? La respuesta es sí. Existe esa base legal, existe esa base internacional y existe, quizás con un esfuerzo de interpretación sistemático, pero no de otro modo podemos entender la aplicación del principio de jurisdicción universal. Es decir, si optamos por una interpretación estrictamente positivista y de contenido local o nacional, nos vamos a encontrar con una clara dificultad de aplicación de normas internacionales que son precisamente las que están dando más cobertura a este tipo de hechos. En definitiva, es optar por una visión localista que está en el ánimo de muchos sistemas y de muchos juristas, o por una interpretación internacionalista o universal acorde con la naturaleza de las acciones y de los impactos en las personas o en los ecosistemas o en los sistemas económico-financieros que se producen, y de optar por una u otra posición vamos a ver muy clara o aceptablemente clara la aplicación de este tipo de crímenes en una persecución de carácter universal o mucho más difícil. Por ejemplo, el artículo 7 del Estatuto de Roma establece el catálogo de los crímenes de lesa humanidad. Habla de la necesidad de una sistematicidad, de una generalidad de personas, de una política, de un Estado, de una organización, y enumera toda una serie de hechos que califica de lesa humanidad, donde se incluyen la tortura, la esclavitud, el apartheid y otros más. Desplazamiento forzado de personas, desaparición forzada de personas, etc. Pero hay la letra K, dice cualquier otro acto de naturaleza similar y que se desarrolle igualmente en forma sistemática, reiterada, etc. Es decir, ¿qué interpretamos por cualquier otro acto de naturaleza similar? Ahí es donde se impone ese esfuerzo de interpretación proactivo, en favor de la protección de las víctimas, que además es precisamente el criterio que prácticamente todas las instancias judiciales internacionales establecen para la interpretación de los principios protectores de la humanidad, que emanan de las normas convencionales, que es otra de las fuentes o la fuente principal de derecho internacional. Es decir, hay que interpretarlo proactivamente en favor de las víctimas por ser el elemento más necesitado de protección, entendiendo una protección
integral, sostenida y sostenible. Por tanto, ya el legislador internacional, en 1998, con los precedentes que antes he mencionado y que arrancan desde 1945, tuvo en cuenta al aprobar, y después los países, al ratificar el Estatuto de Roma, que había una posibilidad de que estos hechos se produjeran. Pero tan es así que en el propio Estatuto de Roma, en el artículo 8, cuando habla de crímenes de guerra, establece que estos crímenes de guerra pueden consistir precisamente en la destrucción de un territorio, en la destrucción de ecosistemas, es decir, está hablando de crímenes de impacto económico, medioambiental, y por tanto se instala en esa línea de que determinadas actividades económicas, financieras y de otra naturaleza pueden ser vehículos de comisión de hechos catalogados como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Es decir, la postura, por tanto, que confronta a la catalogación, a la posibilidad de catalogación de estos crímenes como crímenes de lesa humanidad, se encuentra con la propia interpretación que ya viene asumiéndose de que las acciones, las actividades económico-financieras pueden ser o estar en la base de la producción de este tipo de crímenes. Si hoy analizáramos gran parte de las agresiones que se están produciendo en la humanidad, no solo en el ámbito del terrorismo internacional, sino en la explotación de recursos naturales abusivos, pensemos en la zona de los Grandes Lagos, en África, y la explotación ilegal masiva en Congo del coltan, un mineral estratégico, y del que ya hay noticia suficiente en informes de Naciones Unidas, en informes de expertos, de cómo la práctica totalidad o una gran parte de compañías, de grupos de poder o grupos guerrilleros que están implicados en el control y en el desarrollo de la explotación del mismo, son actores o ilegales o actúan fuera de la legalidad o se amparan en las lagunas internacionales para encontrar un espacio de impunidad y actuar deslocalizando, por ejemplo, las propias compañías, las propias corporaciones que de esa forma obtienen ese espacio que necesitan para que sus actividades finalmente no puedan ser catalogadas como ilícitas o delictivas en ninguna de las jurisdicciones posibles. Unas por razón de extraterritorialidad, otras por razón de ausencia de tipificación y otras, en definitiva, porque los sistemas donde se producen esos hechos están prácticamente degradados hasta el punto de que cualquier acción jurisdiccional independiente resulta imposible. Por tanto, esa es la esencia de lo que significa el principio de jurisdicción universal. Es decir, es buscar el mecanismo para que se produzcan dos efectos. Uno, el de la protección integral de las víctimas, que puede ser víctimas individuales, víctimas colectivas, o el propio ecosistema, es decir, los propios derechos de la naturaleza como actor titular de derechos humanos, que no es algo
que se ha inventado, sino que ya está siendo reconocido en sistemas constitucionales, por ejemplo, los de Ecuador y de Bolivia, en principios de organizaciones internacionales, estableciendo el Pacto Global, los principios rectores a cumplir por las corporaciones. Y el segundo, que es la erradicación de la impunidad, es decir, acotar los espacios hasta eliminarlos en los que nuevos actores individuales o colectivos, personales o corporativos, actúen fuera de ese margen de legalidad. Y en este sentido hay una serie de países que claramente están concienciados a la hora de implementar este tipo de acciones. Por ejemplo, Argentina. Argentina quizás es uno de los países que en los últimos años ha desarrollado más eficazmente el principio de jurisdicción universal en algunos ámbitos, en proporción exactamente inversa a lo que ha ocurrido en España, que de tener el sistema más abierto de protección universal, de aplicación de una ley de jurisdicción universal, o el principio, mejor dicho, establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, hemos pasado prácticamente a la inanición de la ley de 2014 que en solitario promovió y consiguió que se aplicara el Partido Popular en el gobierno en España y que prácticamente hace desaparecer la aplicación de la jurisdicción universal, hasta el extremo de que inicialmente, sin prever las consecuencias, el ánimo de limitar la jurisdicción universal llevó hasta el absurdo de imposibilitar la persecución de crímenes de naturaleza transnacional, internacional, que no eran los de lesa humanidad, genocidio o de guerra, que son los que estuvieron en la base de esa modificación, con nombres y apellidos. No descubro nada si digo que en esa reforma draconiana de la Ley de Jurisdicción Universal estuvieron los casos relacionados con el caso tibetano, el caso de Gaza e Israel y el caso de Guantánamo respecto de Estados Unidos. Es decir, en esos tres casos que se estaban tramitando en España, hubo una razón para la limitación de la jurisdicción universal, sin prever que las consecuencias realmente van mucho más allá que el evitar que determinados casos se sostengan en una jurisdicción. Por ejemplo, al día de hoy todos estamos en las noticias diarias y en los acontecimientos que suceden con el Daesh y las acciones del mismo a nivel internacional, y cuando esta amenaza global, utilizando la expresión propia de Naciones Unidas, que a diferencia de lo que aconteció en el 2003 con Irak, ha declarado que deben de utilizarse todos los mecanismos necesarios para acabar con esa amenaza, en España lo que se nos ocurrió hacer en 2014 es eliminar un mecanismo altamente eficaz para este tipo de situaciones, como fue la jurisdicción universal. O sea, estas son probablemente quien aquello hizo no pensó
en esas consecuencias, pero es una realidad. Y al contrario de lo que sucedía antes, ahora en mi país, en nuestro país, los que seamos de aquí, no podemos simultanear ni siquiera a efectos de cooperación jurídica internacional una investigación que se refiera a los atentados de París, por ejemplo. Cualquiera que se le pregunte sobre este tema dirá, pues lo más normal es que se abran investigaciones, que se coordinen, que se complementen, porque de esta forma conseguimos un efecto más global, universal, transnacional y, en definitiva, mucho más efectivo. Pues no es así. Es decir, teníamos esa posibilidad, ahora no la tenemos. Es un efecto práctico que se produce, pero también acontece en otro tipo de criminalidad también transnacional, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción. Las convenciones, la Convención contra la Corrupción, la normativa internacional prevé la persecución internacional y en España se establece una cláusula de que solo será así si alguna sucursal de la empresa afectada, cuando sea un actor empresarial, tiene su sede en España. Bueno, pues no sé los economistas que hay en esta sala, pero aunque no lo seamos, la mayoría tampoco es tan difícil intuir que no hace falta tener ningún tipo de sucursal en un país como para realizar actividades de acción u omisión de corrupción. Es otro ejemplo de lo mismo. O la propia interpretación restrictiva del principio de jurisdicción universal que no corre parejo a la globalización o a la internacionalización cada vez mayor de las relaciones económico-financieras, que permiten, por ejemplo, pues que en un fin de semana puedan salir masivamente de un país fondos por miles de millones de euros y que, sabiéndose y viendo lo que está sucediendo, no haya ningún mecanismo judicial cautelar para evitar que eso se pueda producir. El ejemplo lo tuvimos en su momento en Grecia. Es decir, lo que buscamos con los nuevos principios de la jurisdicción universal, extendiendo sus efectos no solo a la jurisdicción penal, que en definitiva tampoco es el mejor vehículo para confrontar estos temas, pero sí es necesario, extendiéndolo al ámbito civil, estableciendo mecanismos cautelares para que esas acciones que vendrán de la mano de acciones corporativas no se produzcan, puedan realmente compatibilizar esa necesidad de protección de las víctimas con carácter colectivo y de los propios sistemas a través de vehículos ágiles que permitan la cooperación, la colaboración o el intercambio de acciones a nivel judicial para, precisamente, evitar que esos desastres acontezcan. Porque si hay un ámbito en el que el ejercicio de la jurisdicción tenga un carácter de prevención general para el futuro, es este. Es decir, no solamente es la actuación para reparar el daño ya causado, sino que con el desarrollo de este tipo de principios ubicados ya en el principio de legalidad internacional, en el principio de convencionalidad, pueda precisamente generar ese espacio de tranquilidad que a las propias relaciones internacionales interesa. Por tanto, al contrario de lo que se ha visto por algunos, yo entiendo que el principio de jurisdicción universal es un elemento
integrador que posibilita y que facilita la seguridad jurídica en el desarrollo de las relaciones económico-financieras internacionales y que las hace más seguras en el sentido de que aboga por la transparencia y por la protección de las víctimas finales, que no son sino los propios ciudadanos. ¿Cómo, y termino con esto, cómo conseguir que todo este universo se plasme en normas o en principios que sean asumidos por la comunidad internacional y por cada uno de los países? En principio parece que es una tarea hercúlea, sin embargo, no es tanto, porque ya hay mucho camino andado. Lo que ocurre es que, como sucede en muchos ámbitos, no hay ni siquiera una visión global de todo el ámbito, no hay una visión coordinada y probablemente para lo que se refiere a los operadores jurídicos desconocemos gran parte de lo que existe. Es otro de los graves problemas que jueces, fiscales, operadores jurídicos en general de cada uno de los países tenemos en esa falta de visión universal de lo que está aconteciendo en la denominada aldea global, que lo es para unas materias y no para otras. Pero yo creo, como digo, que esto está cambiando, porque países como el ya citado Argentina, pero como México también, con toda la problemática que pueda haber en México, pero a partir del año 2011, claramente establecido como principio constitucional, la reforma constitucional y la decisión de la Corte Suprema de incorporar los principios y los convenios relacionados con derechos humanos al núcleo duro de constitucionalidad, imponiendo a los jueces el control de convencionalidad, que en otros países existe, es un avance importantísimo, o en Colombia, por ejemplo, en donde existe ese control también de convencionalidad. Hay normativas, convenciones internacionales que ya establecen cuáles son los cauces de aplicación de este principio. Hay precedentes judiciales nacionales en Sudáfrica, por ejemplo. Es un país que siempre nos acordamos de él, al menos en el ámbito jurídico penal, para hablar de la Comisión de la Verdad y de que no hubo una acción judicial represiva, sino de reconciliación o de transición, de justicia transicional, cuando realmente no es exactamente así, y además es un país que aplica el principio de jurisdicción universal en la actualidad en forma clara y definitiva y proactiva. En definitiva, quizás lo que nos falta, como digo, es relacionar. Ahora hay un movimiento, o auspiciamos un movimiento, muchos juristas, de que cada vez más, si la visión de los derechos humanos es universal, las interpretaciones de aquellos organismos que protegen los derechos humanos, como son las Cortes internacionales, de alguna forma vienen obligadas a coordinar también esa interpretación. Y estamos viendo cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos está empezando a aplicar criterios o incorporando esos criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ambos de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y así sucesivamente. Estamos viendo cómo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas nombró un grupo de expertos que tiene que emitir su informe en abril de este año respecto de la incidencia de
las explotaciones, de las violaciones de derechos humanos y la necesidad de cumplimiento de estándares de derechos humanos en ámbitos de explotación medioambiental, o cómo ese grupo o Naciones Unidas creó, a petición de Argentina, hace un año y pico, un grupo de expertos para el estudio de los impactos sobre los denominados fondos buitres, fondos de inversión, etcétera, que emitió su dictamen no hace mucho, donde o en el que se establecen unas líneas rectoras de cómo tienen que desarrollarse esos criterios. Es decir, cada vez estamos viendo cómo la conciencia de que no solo actores individuales, sino actores corporativos inciden en las relaciones jurídicas, no solo civiles o mercantiles, sino con trascendencia penal a nivel internacional, son más abundantes y, por tanto, el espacio de encuentro es mucho más factible. Esa es la línea que defendemos, esa es la línea que creo que es la correcta para hacer más estrecho el margen de impunidad y más amplio el ámbito de protección de las víctimas. Bueno, yo creo que lo dejaría aquí ya. Bueno.